Buenos días chicos, vamos a comenzar con un tema nuevo que se llama razones trigonométricas. Para empezar este tema vamos a empezar a recordar lo que ya conocemos. Esta figura que tenemos acá es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué sé que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Ahora, el triángulo rectángulo es el único en el cual sus lados tienen nombres especiales. Los dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Y el único lado que no forma parte del ángulo recto es el que recibe el nombre de hipotenusa y es el lado más grande, ¿sí? O el de mayor medida que tiene el triángulo rectángulo. Ahora bien, estos dos catetos, ¿sí? Tienen también un nombre especial. Uno se llama opuesto y el otro se llama adyacente. Pero ¿cómo va a variar o de qué va a depender? Va a depender del ángulo agudo que yo considere, ¿sí? Yo puedo tomar este ángulo o este ángulo, cualquiera de los dos ángulos agudos. Vamos a tomar ahora este que está acá. Le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar ángulo A. Bueno, entonces, esta sigue siendo la hipotenusa. Lo que yo necesito saber es cuál es opuesto y cuál es adyacente. El lado que está pegado al ángulo, ¿sí? Que en este caso nosotros elegimos tomar este ángulo que está acá, el que está pegadito es el que se llama adyacente. Por lo tanto, el otro lado que me queda al frente del ángulo que marqué o que decidí elegir es el que recibe el nombre de cateto opuesto. Bueno, ¿y para qué yo necesito reconocer esto? Para poder hallar las razones trigonométricas, ¿sí? Porque las razones trigonométricas se van a calcular, van a relacionar, los lados de un triángulo rectángulo. ¿Y para qué se hace eso? Para poder calcular la medida del ángulo en este caso. Y posteriormente también lo vamos a aplicar para resolver problemas con razones trigonométricas, ¿sí? O sea, la parte práctica vamos a tener dos ejercicios. Uno que me va a permitir calcular la medida del ángulo y el otro van a ser problemas donde yo voy a aplicar las razones trigonométricas. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué son esas razones trigonométricas? Y las razones trigonométricas básicas son tres. Se llaman seno, que la vamos a abreviar como sin, porque así también aparece en la calculadora. Coseno, que figura en la calculadora cos. Y tangente, que en la calculadora figura como tan. Bueno, estas tres son las razones trigonométricas. Dijimos que me van a permitir a mí calcular la medida del ángulo. Sin de A, cos de A y tan de A. Dijimos que son razones y razones significa que es una división o un cociente entre dos lados del triángulo en este caso. Bueno, ¿y cómo sé qué lado va a ir arriba y qué lado va a ir abajo? Bueno, porque esto tiene unas definiciones. La parte teórica dice que el seno es la razón o el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente entre el opuesto y el adyacente. Y ustedes ya ahí se perdieron y dirán, bueno, ¿qué quiso decir? Bueno, para ayudarnos, yo decidí colocar una palabra que la vamos a colocar como ayuda a memoria para que ustedes puedan armar esas fracciones o esa división. La primera dice, so, ponemos así porque la H no suena. K. Y para terminar, toa. Bueno, y ustedes dicen, ¿qué es esto? Bueno, esta es una palabrita, socatoa, que si yo la aprendo me va a permitir poder hacer esto que está acá. Y acá que tenemos las iniciales, la S es de sin y es opuesto sobre hipotenusa, o sea que acá arriba va a ir el opuesto, abajo la hipotenusa. K, la C es de coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y para terminar tenemos toa. La T es de tangente, opuesto adyacente. Opuesto arriba, adyacente abajo.
Bueno, quizás hasta acá no se entienda mucho porque lo único que hicimos fue primero reconocer el nombre de los lados en un triángulo rectángulo. Dijimos que el lado más grande es la hipotenusa y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Uno se llama adyacente, que es el que está pegadito al ángulo que yo marco, y el otro que me sobra o que está al frente del ángulo marcado es el cateto opuesto. Luego dijimos que hay tres razones trigonométricas básicas que se llaman seno, coseno y tangente. Y ahí entre paréntesis figura cómo la van a encontrar ustedes en la calculadora. Y estas razones trigonométricas son, como dice la palabra, razones o cocientes entre dos lados del triángulo. Pero no es cualquiera, tienen un orden. Ahora, ¿cómo me voy a acordar yo ese orden? Bueno, porque yo les estoy dando acá una palabrita que les va a servir a ustedes para no olvidarse y ayudar a su memoria para poder armar las tres fracciones, SOHCAHTOA, ¿sí? Y acá tenemos opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa, opuesto adyacente. Este sería el primer video de conceptos básicos y ahora vamos a hacer un segundo video que ya es la parte práctica donde vamos a aprender a calcular el ángulo marcado o el ángulo agudo en este caso.